Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches y bienvenidos. El ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, en declaración ante la Corte Suprema de Justicia sobre el cartel de la toga, se refirió al ex fiscal general Eduardo Montealegre y al ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Los exfuncionarios rechazaron los señalamientos y anunciaron denuncias penales. Son dos las ocasiones en las que el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno ha mencionado al exfiscal general Eduardo Montealegre en la Corte Suprema. La primera vez fue en su declaración en contra del senador Musa Bezaile, asegurando que el abogado del senador tenía supuestamente buenas relaciones con el entonces jefe del ente acusador. Yo cómo intimidar a un senador que fue la más alta votación, que se sentaba con el presidente Alejandro Luis Ignacio Lyons, amigo personal del fiscal general Eduardo Montealegre, amigo personal de la que fuera en su momento vicefiscal Marta Lucía Zamora. Yo cómo le iba a intimidar. Nuevamente el pasado 10 de octubre, Moreno, en declaración contra el senador Álvaro Ashton, mencionó al exfiscal Montealegre y esta vez también al ex vicefiscal Jorge Fernando Perdomo. Moreno señaló que supuestamente Álvaro Ashton tuvo acceso a información con reserva judicial de la investigación en su contra por parapolítica. Según Moreno, la supuesta información sobre temas sometidos a reserva judicial se produjo por la cercanía del fiscal general de la época, Eduardo Montealegre, con el senador Ashton. Montealegre aseguró que Moreno miente y reveló que lo denunció por estos hechos. Además de difamatorias, afectan la integridad de mis actuaciones como fiscal general de la Nación. No permitiré una afrenta de esta naturaleza. Para demostrar la existencia de un posible delito de falso testimonio y fraude procesal por parte de Moreno, solicité al fiscal general que llamen a declarar a todos los funcionarios del CTI que, por comisión de la Corte Suprema de Justicia, adelantaron investigaciones en los casos de Álvaro Ashton. El ex vicefiscal también rechazó los señalamientos y aseguró que se trata de una retaliación en su contra, pues él mismo había denunciado a Moreno en mayo del 2017 por supuestamente pedirle que influyera en el proceso en contra de Francisco José Hattin. Yo puse una denuncia formal contra él, yo puse una denuncia ante la Fiscalía, ahora yo entiendo esto como una retaliación de parte del señor Moreno, pues me pongo a disposición de la Fiscalía y del señor fiscal, no solo para declarar contra él, sino para aportar las pruebas que tengo de ese acto de corrupción. Por demás, pruebas técnicas. Luis Gustavo Moreno dijo en la Corte Suprema que supuestamente Álvaro Ashton, para amañar su proceso, pagó 600 millones de pesos que fueron repartidos, al parecer, entre él y los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Y ante estos hechos, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, aseguró que se están adelantando las investigaciones pertinentes, pero reiteró que no fue gracias a las denuncias del ex vicefiscal Perdomo que se supo de las conductas delictivas del ex fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. Cuando fue puesto en conocimiento de esa circunstancia, la Fiscalía ya venía avanzando en las investigaciones y había citado a las autoridades del gobierno de los Estados Unidos para iniciar esta acción conjunta que emprendimos con el Departamento de Justicia para impedir que la corrupción tomara asiento también en la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía pidió medida de aseguramiento en contra de los 6 médicos que supuestamente con títulos falsos practicaron varias cirugías estéticas y funcionales en el país y que dejaron un número desconocido de víctimas. Según la Fiscalía, los cirujanos certificaron tener especializaciones de más de 5.000 horas tomadas en Brasil y en otros países de la región, cuando al parecer su experiencia no superaba las 300 horas. Por estos hechos hay una denuncia en contra de 44 médicos. Y a raíz de esta noticia nos acompaña hoy aquí en el estudio Lorena Beltrán, víctima de uno de estos malos procedimientos quirúrgicos y quien hoy se ha convertido en una activista para denunciar este tipo de situaciones. Lorena, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Lorena, usted en 2014 se realizó una cirugía de reducción de senos con el doctor Francisco Sales Puccini, que es hoy uno de los que está implicados en todo este escándalo de los títulos falsos y que realizaba operaciones sin haber estudiado, al parecer, pues los años correspondientes para poder someter a una persona a un procedimiento quirúrgico. ¿Cómo lo contactó usted a él? ¿Cómo decidió usted que él era el médico con el que se quería operar y cuando lo contactó, con qué se encontró? Bueno, en el año 2014 yo me sometí a una mamoplastia de reducción
por el tamaño de mi busto, me incomodaba mi espalda, mi apariencia, así que acudí a su consultorio por recomendación de una colega periodista. Está ubicada en una zona del norte de Bogotá, que no levantó mayor sospecha, tenía su pared tapizada en diplomas, entre esos diplomas el de la Universidad Veiga de Almeida de Brasil, que lo acreditaba como cirujano plástico. Es por esto que yo confié en ese médico, porque no es que yo me haya operado en una clínica de garaje, claro, ni que haya pagado un precio muy bajo por mi cirugía. Aún así, aunque yo verifiqué, fui engañada porque estos títulos eran convalidados por el Ministerio de Educación Nacional y aparentemente, según las pruebas que tiene la Fiscalía, pues estos médicos habrían entregado información falsa para poder tener esta acreditación. Lorena, desde ese momento hasta el día de hoy se han intentado hacer distintas acciones para reglamentar el oficio de la cirugía plástica. Han pasado en los últimos 10 años varios proyectos de ley en el Congreso que no han podido salir adelante, siempre se han caído por una razón, por otra, activismo y demás. ¿Cuál es su interpretación para que el Congreso haya sido tan incapaz de poder poner en cintura esta disciplina? Porque ni siquiera sabe uno si profesiona a estas alturas con esa convalidación de títulos tan mediocre. Sí, pues tenemos un vacío legal enorme, hay falta de legislación del Congreso. Juan Lozano fue uno de los congresistas que en su momento intentó que esto fuera una ley que proteja la vida de los pacientes, porque no podemos tapar el sol con un dedo. Colombia es un destino mundial de turismo estético y de cirugías plásticas. Así que se ha hundido por intereses económicos de muchas personas que ven en la cirugía plástica algo rentable, por supuesto. Entonces no ha sido posible. Vamos 4 intentos. Espero que haga la diferencia porque por primera vez es de iniciativa gubernamental. Es un proyecto que el Ministerio de Salud ha estado conciliando con el Ministerio de Educación, con asociaciones médicas y que aparentemente ahora sí cubriría, y usted me corrige, Lorena, por una parte, disciplinar o reglamentar bien la disciplina médica. Además, eso involucra el que la convalidación de títulos sea correcta. Disciplinar a las IPS que prestan esos servicios y además hacer una labor pedagógica para que personas como Lorena en su momento pues no se descresten con una pared llena de diplomas, sino que sepan exactamente cómo es que se solicita la cosa. ¿Usted cree que en este caso sí va a pasar un proyecto de ley como ese? Yo tengo expectativas, pero lamentablemente estamos apenas en el primero de 4 debates y estamos trabados. ¿Por qué? Porque está próximo al debate de la plenaria de la Cámara de Representantes y allí en este momento está cursando la reforma política. Y pues como no han podido votarla porque la sabotean, porque no hay quórum y no la votan los congresistas, entonces están retrasando proyectos de ley ordinarios como cirugía segura ya, que salva vidas, que está en mora el Congreso de reglamentar los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos y pues por falta de voluntad política es que hoy este proyecto está a punto de hundirse nuevamente en el Congreso. Pues Lorena, queríamos tenerla hoy aquí con su testimonio porque es usted una de las caras más visibles de lo que pasa con este tipo de cirugías que se hacen de una manera irresponsable. Rápidamente, antes de despedirla, ¿cómo está su salud hoy en día? Porque esta cirugía fue en 2014, ¿cómo está usted hoy? Yo me sometí a una reconstrucción mamaria en febrero de este año, salió excelente. Realmente es conocer la pesadilla y levantarme de ella porque fue totalmente distinto la recuperación, la atención del anestesiólogo, la clínica, no tuve un solo dolor, es de verdad, esto no tiene que ser una pesadilla, la cirugía plástica no tiene que ser una pesadilla y mi historia no es la peor, no es la primera ni será la última hasta que el Congreso tenga legislación, el Estado control y desde luego nosotros como pacientes mayor prevención. Sin duda, es un tema sobre el que hay que encender las alarmas. Pues a Lorena Beltrán, muchas gracias por haber estado con nosotros, buenas noches. Muchas gracias. 5 policías heridos en confrontaciones en una población de Cauca fueron evacuados vía helicóptero. El hecho se dio luego de que las comunidades indígenas impidieran durante 5 días el ingreso de una misión médica. En medio de las confrontaciones que por tierra se viven en Aguatibia, Coconuco, Cauca, resultaron heridos 5 policías. Las comunidades indígenas que enfrentan al ESMAD no permitieron el ingreso de una misión médica, por lo cual los policías fueron evacuados en un helicóptero de la Fuerza Aérea. No permitieron el ingreso, pese a las gestiones que hizo la Gobernación y las Naciones Unidas inicialmente. Pese a esto, gracias al apoyo de la Fuerza Aérea, a quien le reconocemos esa colaboración, ingresó los helicópteros El Ángel escoltado para sacar los 5 policías heridos. Asimismo, a una misión humanitaria que llevaba víveres para los policías les fue negado el ingreso. Los indígenas reafirman su posición de no permitir la entrada de ninguna comisión. Así como sacaron los heridos por helicóptero,
también pueden entrar la comida por helicóptero, simplemente que utilizan de que no se deja entrar comida para atacarnos más. Por más de 6 horas, los policías no pudieron ser trasladados. A esta hora, los uniformados son atendidos en el hospital de Popayán y se recuperan de heridas producidas con arma contundente. Bueno, Mauricio, pues este hecho que ha tenido lugar allí en Coconuco, la verdad también recuerda lo de la semana pasada que tuvo lugar en Tumaco, que también tenía que ver con la policía, que son hechos que terminan siendo bastante confusos y es preocupante que se termine volviendo también una constante. ¿Qué debe hacer la policía? ¿Cómo debe proceder para poder continuar ejerciendo autoridad, pero no cometiendo errores como los que quizá pudieron tener lugar en Tumaco? Paula, si bien los dos casos involucran excesos de parte de la policía con unos resultados lamentables, como ustedes han visto en la nota, son dos casos esencialmente distintos. En el caso de Coconuco estamos hablando de un conflicto que completa ya 6 meses. Más o menos a la altura de Semana Santa, los indígenas invadieron una servidumbre, mejor dicho, hay el resguardo indígena, y al lado Aguatibia, que es una finca privada en donde se prestan servicios turísticos de aguas termales. Y en la mitad hay una servidumbre. Los indígenas invadieron la servidumbre, les solicitaron al Estado que les ampliara la cobertura del resguardo, que comprara esas tierras y se las diera, y empezó una negociación en la que el gobierno nacional empezó a tratar de ver cuánto costaba esa tierra, qué significaba, etcétera, etcétera, y concluyó que los 50.000 millones de pesos que están pidiendo los propietarios por la tierra no eran alcanzables para el gobierno nacional. Ante esa situación, los indígenas siguieron con sus protestas. Ya no solo invadieron la servidumbre, sino que ya invadieron el territorio, como ustedes lo vieron, de la finca, en concreto de Aguatibia, y en ese contexto es que se da este hecho que yo creo que es muy lamentable. Por una parte, pues sí puede ser que la fuerza pública y el ESMAD hayan tenido esos excesos, pero por otra parte ustedes oyeron al vocero indígena. No dejaron pasar, por una parte, los alimentos para los policías que estaban resguardando o que estaban cuidando la tierra de Aguatibia. Por otra parte, no dejaron pasar la misión médica que trataba de sacar a los policías heridos. Ustedes oyeron, si pueden traer la comida en helicóptero, que se lleven a los heridos en helicóptero o viceversa. Me parece que esa no es actitud de ningún estilo, sobre todo cuando el gobierno ya dijo, Paula, esa tierra vale 50.000 millones de pesos, no hay los 50.000 millones de pesos para comprarle la tierra y dársela a los indígenas. Tiene que haber algún tipo de negociación intermedia en la que además el privado que es dueño de la tierra pues también vea que recibe una remuneración justa por ello. Creo que pretender toda esa tierra ya se demostró que es un exceso y que en la mitad hay que hacer una negociación sin irse de ninguna manera a las vías de hecho. Nadie sabe a ciencia cierta cuántos desertores hay en las FARC. Tanto el fiscal general de la Nación como el gobernador de Antioquia hablan de salidas masivas de hombres en varias regiones. Sus jefes reconocen que los excombatientes tienen ofertas muy tentadoras para regresar a la ilegalidad. El primer campanazo de alerta lo dio esta semana el fiscal Martínez, quien reveló que en zonas como Cauca habría una deserción masiva de grandes proporciones. En el conteo del ejército se trata de cerca de 700 hombres. En los conteos que ha hecho la fiscalía, que están más cercanos a los de la policía, estamos hablando de cuando menos 500 hombres. Luego, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró que de los 5 espacios de reconciliación de su departamento habrían desertado cerca de 500 hombres. Lo que nadie tiene claro es si esas cifras son coincidentes o si alcanzaría a los 1000 exguerrilleros. Lo único cierto es que las FARC admitieron el fenómeno y revelaron que sus hombres reciben ofertas jugosas para volver a delinquir. Por parte de bandas criminales, es cierto que se les ha ofrecido dinero a los combatientes de las FARC. Por eso decimos que es muy importante la reincorporación. Fuentes cercanas a la dirección del nuevo partido de las FARC le confirmaron a Red Más Noticias que existe gran preocupación por una desbandada de hombres en el departamento de Meta, hasta donde llegaron en su mayoría hombres que estuvieron bajo el mando del Mono Jojoy. La Procuraduría adoptó las primeras medidas disciplinarias por el hostigamiento a una comisión humanitaria en Tumaco. Ordenó la suspensión durante 3 meses del teniente Juan Camilo Jiménez y del subintendente Didier Grajales, ambos de la policía y quienes estaban al mando cuando la comisión que buscaba esclarecer la masacre fue atacada con granadas de humo de aturdimiento. Por la masacre, la Procuraduría ya suspendió a 14 policías, vinculó a 36 más y a 14 militares. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rigoberto Echeverry Bueno, fue escogido como ponente para definir la demanda de ilegalidad de paro de pilotos de Avianca, que hoy cumplió 24 días. El cese de actividades deja pérdidas en el sector hotelero y turístico de cerca de 12.000 millones de pesos.
El magistrado Rigoberto Echeverri, presidente de la Corte Suprema de Justicia, tendrá 5 días para definir si se confirma o no el fallo de primera instancia que declaró la ilegalidad de la protesta de la Asociación de Pilotos. El presidente de la organización se mostró confiado en una decisión a favor. Creemos que un estudio profundo que realice la Corte sobre el tema nuestro, pues nos dará la razón. Es que si la OIT dice que no somos servicio público esencial, pues no lo somos. El Consejo Gremial, por su parte, dejó ver en un comunicado su preocupación por el impacto que ha tenido sobre la economía del país la disminución del tránsito aéreo. De acuerdo con cifras de Cotelco, las pérdidas del sector turístico y hotelero oscilan entre 8.000 y 12.000 millones de pesos. En una carta, Avianca les pidió de nuevo a los trabajadores regresar a sus labores. Es ACDAC quien ha decidido desconocer las normas, la medida del Tribunal de Arbitramiento y quien pretende confundir a sus afiliados y a la opinión, manifestando que está esperando en una mesa que no existe. ¿Cómo califican ustedes esa carta? No, traicionera con el país. Traicionera con el país porque el país, todos estamos esperando que Avianca tome una posición responsable de negociación, de concertación, de que vuelva a la mesa o que acepte un tribunal de arbitramiento. Y simplemente estás esperando los términos legales. Ya sabemos que el doctor de Fromovis lo que quiere es acabar con la convención colectiva y la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles. No lo va a lograr. En los 24 días de paro se han cancelado unos 5.000 vuelos, afectando a más de 350.000 pasajeros. El DANE dio a conocer los resultados de la encuesta mensual manufacturera del mes de agosto de 2017, en el que la producción industrial registró una variación anual de menos del 3.1%. Según el DANE, de las 39 actividades industriales, un total de 29 registraron cifras negativas. La más afectada es la fabricación de carrocerías para vehículos automotores y remolques. Las actividades que tuvieron un registro positivo están relacionadas a las industrias básicas de hierro y acero, con un 8.9%. Bueno, pues es Mauricio, la noticia que tenemos, que cayó la producción industrial en 3.1% en agosto de 2017, pero explíquenoslo usted un poco mejor, porque tengo entendido que este resultado, pues realmente lo que refleja lo que ha pasado en 39 actividades de la industria, ¿es así? Paula, devolvámonos un pasito atrás para poner un poco el contexto. Tiene que ver con el ritmo de actividad de la economía colombiana. La economía colombiana arrancó el primer trimestre de este año muy mal, el segundo trimestre mal, el tercer trimestre está tratando de sacar cabeza. Eso muestran distintos indicadores de actividad económica, de empleo y demás. Por lo tanto, cada cifra que sale mensualmente, hoy salió la de industria, pero también salió la de comercio, ya voy a referirme a ella, todo el mundo la sigue con lupa, especialmente los economistas, tratando de ver si el enfermo que está en cama finalmente está dando unos signos vitales más positivos. En ese contexto, esta cifra de caída de la industria de 3%, de un poquito más de 3%, si bien hay que tomarla con pinzas, porque los días hábiles de agosto del año pasado fueron más que los días hábiles de agosto de este año, por lo tanto la caída tiene que ver en parte con eso, y si se ajusta por días hábiles ya no hay caída sino aumento. Si bien todo eso sucede metodológicamente, la cifra de la industria sigue siendo floja. Es decir, esperábamos los economistas que hubiera una mayor recuperación de la industria, unas cifras mejores, y lo que es más, que en el comercio hubiera unas mejores cifras. Por lo tanto, a la espera de otras cifras, lo que uno puede decir a estas alturas es que el enfermo está mejor que en enero cuando entró a la clínica, está mejor que en febrero, pero de todas maneras se está mostrando unos signos vitales muy débiles, sí. Paula. Y a eso yo quiero agregar la otra notica, porque el año pasado nosotros tuvimos, a la altura del mes de julio, un muy mal mes de julio y un muy mal tercer trimestre. ¿Por cuenta de qué? Del paro camionero. Y ahorita resulta que entre septiembre y octubre, lo que acabamos de ver es de agosto en las cifras, entre septiembre y octubre vamos a tener cifras muy flojas porque por cuenta de la huelga de los pilotos de ACDAC, de los que están afiliados a ACDAC, que es el sindicato de Avianca, también vamos a tener pérdidas que ya por lo menos en el turismo y en hotelería ascienden a 10.000 millones de pesos. Entonces aquí sí estamos fregados, pues por cuenta de que unos buscan por un lado, otros buscan por el otro, toda la economía se perjudica. A veces el televidente dice, pobrecitos estos, pobrecitos los otros, todos nos perjudicamos con estas huelgas que no llegan a un fin justo. Pero mire, Mauricio, ya estamos a muy poquito de que se acabe el año, o sea que la posibilidad de recuperación no es mucha. ¿Nos preparamos para un cierre de año difícil entonces, con cifras no muy positivas? Yo creo que el año va a terminar toda la economía colombiana creciendo a duras penas 1,6, 1,7%. Vamos a ver, aquí estamos a finales de diciembre, ni siquiera en febrero, cuando salen las cifras de diciembre, sí, viendo a ver qué tanto mes caché. Es cierto. Cerca de 2 horas estuvo bloqueada la avenida Circunvalar de Bogotá por disturbios en la entrada de la Universidad Distrital. Los estudiantes protestaron por la muerte de 6 campesinos en Tumaco la semana pasada.
Cerca de 50 encapuchados se enfrentaron durante 2 horas al ESMAD de la policía en la avenida Circunvalar con calle 27. Los manifestantes colgaron una bandera en el puente peatonal de la vía para explicar su descontento. Además, utilizaron abundante material explosivo y le lanzaron piedras, ladrillos y todo lo que encontraron a su paso a la fuerza pública. El ESMAD utilizó gases y una tanqueta para disolver la protesta. Llamó la atención de las autoridades que los encapuchados estuvieron uniformados con botas de caucho y overoles. Los habitantes de la Macarena, como siempre, fueron los más perjudicados por el uso de gases lacrimógenos. Y es momento para la información internacional. En una concurrida ceremonia se instaló en Washington el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Los magistrados, quienes estaban asilados en embajadas de varios países del continente, anunciaron que ejercerán sus funciones desde el exterior con el fin de restablecer la institucionalidad en Venezuela. Nuestro corresponsal en Washington preparó el siguiente informe. Los magistrados que habían sido elegidos por la Asamblea Nacional de Venezuela y después destituidos por el régimen de Nicolás Maduro, instalaron hoy en el edificio de la Organización de Estados Americanos en Washington el Tribunal Supremo de Justicia. El evento protocolario contó con la participación y el respaldo del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Los magistrados que conforman el tribunal son buscados por el régimen venezolano para ser encarcelados. Por esta razón se vieron obligados a asilarse en diferentes países y solo hasta hoy lograron reunirse para la ceremonia oficial de instalación. En el evento participaron 18 de los 33 magistrados que hacen parte del tribunal. Hemos logrado integrar un tribunal gracias al apoyo de todos los que están aquí presentes y sobre todo gracias al pueblo de Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien participó de la ceremonia, dijo que el tribunal es una esperanza para los venezolanos y que debe ser reconocido por todos los países que rechazan y califican de ilegal la constituyente del presidente Maduro. Los magistrados tendrán la imperiosa y fundamental tarea de dar sentido a la justicia nuevamente en el país. Por el momento, el Tribunal Supremo de Justicia no cuenta con una sede ni presupuesto. Los magistrados dijeron que mientras se resuelven estos asuntos logísticos, utilizarán recursos tecnológicos como las videoconferencias para conectarse en línea desde diferentes países y poder sesionar y tomar decisiones judiciales. Del evento de instalación del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela llamó la atención que ninguno de los embajadores acreditados ante la Organización de Estados Americanos se hizo presente, a pesar de que muchos de estos países han expresado críticas y rechazo a la constituyente del presidente Nicolás Maduro. Información desde Washington, Jaime Moreno para Red Más Noticias. Y Venezuela se prepara para una jornada en la que serán elegidos los gobernadores de 23 estados del país. La oposición reiteró sus denuncias de irregularidades en la reubicación de centros de votación. En total, 13.559 centros de votación fueron habilitados para que 18.094.065 venezolanos ejerzan su derecho al sufragio. El gobierno rechazó los cuestionamientos a la logística dispuesta por el Poder Electoral. Desde acá deseamos la mejor visión, la mejor percepción sobre un sistema electoral que es el mejor sistema electoral del mundo, certificado técnicamente así. Dirigentes de la oposición insistieron en que casi 300 centros de votación han sido modificados para favorecer a los aspirantes oficialistas. En total, electores afectados, para que lo tengan claro, en el estado Miranda son 224.036 electores. La oposición espera repetir este domingo la hazaña lograda en las elecciones parlamentarias de 2015, cuando la Mesa de Unidad Democrática MUD obtuvo 102 escaños frente a los 55 que alcanzó el chavismo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se niega a certificar el acuerdo nuclear con Irán y anuncia nuevas sanciones contra Teherán. Donald Trump no certificará el acuerdo nuclear con Irán y deja en manos del Congreso el futuro del pacto negociado por el expresidente Barack Obama. Hoy estoy anunciando nuestra estrategia y varios pasos importantes que estamos tomando para enfrentar los regímenes de Irán, las acciones hostiles y para asegurarnos que Irán nunca, y quiero decir nunca, adquiera un arma nuclear.
Para el mandatario, Teherán no está cumpliendo con lo pactado en 2015 por el entonces mandatario y anunció nuevas sanciones contra los iraníes, cambiando así la política de Washington y enfrentándose a sus aliados que solicitan mantener el acuerdo nuclear. En respuesta, el régimen de Hassan Rouhani aseguró que las acusaciones de Trump carecen de fundamentos y que están llenas de ofensas contra Irán. Aseguró que su país mantiene su compromiso y cumple con los acuerdos internacionales. Hoy la comunidad médica internacional celebra el Día Mundial de la Trombosis en medio de cifras que van en aumento. 1 de cada 4 personas muere por causas relacionadas con la trombosis. Según cifras oficiales, esta enfermedad causa más del doble de muertes que el SIDA, el cáncer de mama, de próstata y hasta de los accidentes de tránsito. Por cada hombre con trombosis hay 3 mujeres con este diagnóstico. Y por eso, en este Día Mundial de la Trombosis, hemos invitado a la doctora Ana Cristina Montenegro. Ella es médico cirujano de la Universidad de La Sabana, con máster en tratamiento anticoagulante de la Universidad de Murcia, en España, para entender un poco más acerca de esta patología, que además este año trae un mensaje que es tan preocupante como importante conocer. Trombosis y mujer, una relación de riesgo. Doctora, buenas noches. Y déjeme preguntarle qué es lo que pasa. ¿Las mujeres tendemos más a padecer la trombosis que los hombres? Bueno, la verdad es que tenemos varios factores de riesgo que inciden en que la enfermedad sea más prevalente en mujeres. Lo primero es que pues, el uso de terapia hormonal para la anticoncepción puede aumentar en una forma relativa el riesgo de tener enfermedad tromboembólica. Adicionalmente, el hecho de que las mujeres estén embarazadas, que tomen terapia de reemplazo hormonal en el momento de la menopausia, en los posoperatorios de las cesáreas o en los pospartos, cuando guardan la antes mal llamada dieta de reposo de 40 días, todo esto aumenta el riesgo de enfermedad tromboembólica venosa en la mujer. Entonces, sí es verdad que hay un riesgo incrementado en las mujeres de tener enfermedad tromboembólica venosa y probablemente por cada 4 personas con enfermedad tromboembólica venosa, 3 de ellas sean mujeres. Adicionalmente, pues nosotros hemos empezado a incrementar factores de riesgo que antes no teníamos. Ahora las mujeres fuman más, somos sedentarias, pues no mantenemos un peso saludable. Algunos hábitos de vida actuales hacen que el riesgo se vea incrementado. Y adicionalmente tenemos un factor que es muy importante, que es la hospitalización. La enfermedad tromboembólica venosa es la primera causa de muerte prevenible en el hospital y está en los pacientes exigir a los médicos que hagan la adecuada evaluación del riesgo tromboembólico del paciente cuando está hospitalizado y tomen las medidas pertinentes para evitarlo, porque realmente es la hospitalización uno de los principales factores de riesgo. Doctora Ana Cristina, respecto a lo que pasaba hace 20 años, si uno repasa todos esos factores de riesgo, parecería que las cosas han mejorado. Hoy se fuma menos, hoy hay más preocupación por el estado físico, por la salud, por no tener obesidad. Hoy digamos que las medicinas con estrógeno pueden estar mejor recetadas. ¿Estamos un poco mejor o su llamado es precaución? Y en el caso de precaución, ¿qué hacer con los tales estrógenos? Bueno, sí, el tema de los anticonceptivos es complejo, porque pues esto podría llegar a generar muchas como inquietudes en las mujeres que consumen estos medicamentos para controlar la natalidad. Realmente, cuando uno compara cuál es el riesgo de que una terapia estrogénica para evitar el embarazo produzca enfermedad tromboembólica venosa, comparado con el riesgo de hacer enfermedad tromboembólica venosa cuando se está embarazado, pues el riesgo cuando se está embarazado es mucho mayor. Pero sí vale la pena conocer que estos medicamentos podrían llegar a producir un factor de riesgo adicional a otro montón de factores que se suman. Pero digamos que más que esto es en esas mujeres que toman anticonceptivos orales y, por ejemplo, van a hacer viajes en avión de más de 3 horas, tomar las precauciones pertinentes para evitar que se pueda presentar este tipo de enfermedad. O, por ejemplo, si esa mujer que toma estrógenos va a estar hospitalizada, debe mencionárselo a su médico. O sea, tener enfermedad tromboembólica venosa no es solamente un factor, es una mezcla de factores que confluyen para producir la enfermedad, que cabe mencionar, como ustedes habrán visto, puede producir más muertes cada año que el SIDA, el cáncer de seno, los accidentes de tránsito y el cáncer de próstata juntos. Doctora, ¿las clínicas y los hospitales en Colombia están preparados
para atender a una paciente que tenga esas características potenciales de sufrir esta enfermedad? Bueno, realmente en este momento tenemos una gran campaña de hospitales libres de trombosis con pues, estándares de calidad muy altos para evaluar el riesgo tromboembólico de los pacientes. Todo paciente hospitalizado debería recibir una evaluación del riesgo tromboembólico y una vez tenga esa valoración, que el médico tome la decisión de cuál va a ser el método de prevención para evitar que presente esta enfermedad. Esos métodos van desde que el médico le recomiende al paciente que se levante de la cama y deambule por el hospital, hasta métodos farmacológicos, que son inyecciones para poner la sangre un poco más líquida y que el paciente utilice unas medias o unos dispositivos de compresión. Eso depende precisamente del procedimiento al cual el paciente esté sometido o la razón por la cual esté hospitalizado y las condiciones clínicas que tenga el paciente. Entre más edad tenga, entre más enfermedades tenga el paciente, si tiene, por ejemplo, enfermedades como el cáncer o tiene enfermedades que no permitan la movilidad adecuada de las extremidades, pues muy probablemente ese paciente vaya a estar en más riesgo que un paciente que haya sido hospitalizado por otro factor que no conlleve múltiples tanto factores riesgo. que hay que tener en cuenta, Paula. Y por eso era importante hoy, Mauricio, compañeros, transmitir este mensaje, ¿no? Hablarle un poco a la gente para que estén más informadas en torno a esta patología de la trombosis. Así que, doctora Ana Cristina Montenegro, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Buenas noches. A ustedes por la invitación, muchas gracias. El Challenger Claro de tenis también se toma Cali. Uno de los tenistas que estarán presentes en la revelación colombiana será Daniel Galán. En esta fiesta del tenis internacional masculino estarán jugadores del ranking mundial como Roberto Carvalles, que por primera vez viene al Valle. Las condiciones son diferentes, hay 7 horas de diferencia con España, hay un poquito de altura, que me han dicho que hay unos 900 metros, que eso se nota a la hora de jugar, la pelota vuela mucho. Por Colombia, la representación está a cargo de Daniel Galán. El siguiente de Sembrados es, la verdad, un ranking muy alto, pero bueno, sé que vengo haciendo las cosas muy bien y tengo que ir con calma. 10 años después, el Milo Open, aunque ha sumado nuevos patrocinadores, sigue siendo apoyado por Claro. Es una plataforma sumamente importante para mandar un mensaje al país de unidad, de disciplina, y por eso siempre estamos permanentemente apoyando el deporte. A este evento, que va desde el 14 de octubre, la entrada es gratuita.